Tome asiento, hermano. Y abra su Biblia ahí en Romanos capítulo 12. Y el mensaje de esta tarde es los deberes que tenemos, ¿verdad? Deberes de cristianos. Y así como tenemos deberes de cristianos, ¿verdad? En toda nuestra vida, yo que recuerdo desde pequeño, ¿verdad? Yo tenía deberes, aunque era un niño. Yo tenía el deber de ayudar a mis padres. Muchas de las veces me levantaban a las 4 de la mañana a empezar a trabajar. Antes de ir a la escuela, ¿verdad? Tenía yo que ayudarle a mi mamá. En ese tiempo molíamos masa, ¿verdad? Para hacer las tortillas en un molino y a moler masa y así desde tempranito, digo, a las 4 o 4:30 de la mañana ya estábamos trabajando. Después de ahí, pues que hace falta leña, ¿verdad? Íbamos a juntar unos leños allá al monte, ¿verdad? Para cocer las comidas y todo eso. Y como en ese tiempo todavía no había agua potable, pues allá como a unos 15, 20 minutos estaba un pozo de agua. Hay que ir a traer agua para que haya agua aquí en la casa. Y ya terminando de ahí, pues ahora sí, prepárate y a la escuela, ¿verdad? Teníamos el deber de ir a la escuela, de ir a poner atención, ¿verdad? Pues lo que podíamos, ¿verdad? Y llegando otra vez, pues come, haz tu tarea. Si tienes tu deber de hacer tu tarea, haz tus tareas. Y luego que hay que ir a escarbar para sembrar, ¿verdad? O que si ya estaba el maíz así, había que quitar todas las hierbas. Y así teníamos muchos deberes, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos formar una familia, ¿verdad? Tenemos deberes, del deber de cuidar de nuestros hijos, de guiarlos, ¿verdad? Tenemos deberes así en esta vida como deberes también espirituales, ¿verdad? Lamentablemente no todos nacimos en un hogar cristiano y no teníamos el conocimiento, ¿verdad? Que teníamos el deber de instruir a nuestros hijos, de mirar, ¿verdad? Que fueran en el camino del Señor. Simplemente a lo mejor más les decíamos lo que estaba bien y lo que estaba mal, y que no hagan esto y no hagan el otro, ¿verdad? Pero no los instruimos tal vez como deberíamos haberlos instruido, ¿verdad? Pero pues tal vez haya algunos aquí, ¿verdad? Que todavía no tienen familia. Ahorita pueden estar aprendiendo y decir, no, pues todas las cosas del Señor son buenas, ¿verdad? Y nos van a ayudar a crecer, nos van a ayudar, ¿verdad? A vivir una vida más mejor, ¿verdad? Una vida plena en el Señor. Así, vamos a ver aquí el capítulo 12 de Romanos. Aquí nos habla de los deberes, ¿verdad? Y dice, en nombre de Cristo Jesús: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Verdad? Ese es lo que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Es nuestro deber, ¿verdad? Que nos presentemos, que presentemos nuestros cuerpos. En otra escritura, ¿verdad? Dice que nuestros miembros, ¿verdad? Que nuestros miembros sean para la gloria del Señor y no para el pecado, ¿verdad? Entonces ese es uno de nuestros deberes. Sigue diciendo, no os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Verdad? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Y sigue diciendo el 3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí, sino que el que debe tener, sino que
piensen de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros, ¿verdad? No tenemos que tener un mayor concepto de nosotros mismos, porque eso sería como nosotros si nos estamos gloriando a nosotros mismos, ¿verdad? O nos estamos enalteciendo, ¿verdad? Y dice, porque dice ahí, aquí mismo en el capítulo más atrás, a lo mejor está en la misma hoja, en Romanos 11:22. Romanos 11:22 dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, ¿verdad? Entonces, por la gracia, por la misericordia de Dios, nosotros estamos aquí de pie. El Señor nos ha guardado de muchas cosas, y no es porque seamos mejores que los demás, sino es la gran misericordia del Señor nuestro Dios, ¿verdad? Y sigue en el 4, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, ¿verdad? Todos somos miembros los unos de los otros. Nos dice que somos un solo cuerpo, y cada uno de nosotros tenemos diferentes funciones, ¿verdad? Pero no por ser diferentes quiere decir que unos seamos más importantes que otros, porque dice la palabra, es ahí en creo que es el libro de Corintios, donde está hablando acerca del amor. Del amor también nos habla acerca del cuerpo y de los miembros, ¿verdad? Dice que no porque el ojo diga yo no soy oreja, ya va a dejar ser parte del cuerpo, o al contrario. Y cada miembro es importante. Por ejemplo, dice que si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre, ¿verdad? Y así nosotros tenemos que buscar estar unidos en el Señor. Si un hermano se goza, gocémonos con él, dice la palabra. Si llora, dice que lloremos con él. Y así debe ser, ¿verdad? Que si el hermano tiene un don de alabar, un don de anunciar la palabra, gloria a Dios, gocémonos con él. Ojalá que todos, ¿verdad?, tuviéramos esos dones, que todos pudiéramos hablar, porque la obra no es mía, no es del hermano, no es del otro hermano. La obra es del Señor. Esta obra es del Señor, y dice que Él va a pagar a cada uno. Entonces, nosotros lo que tenemos que estar buscando es la gloria del Señor, es el servirle a Él, ¿verdad? Y vamos a ver ahí en Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31. Ahí donde nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hagamos lo que hagamos. Y también vamos a ver en Colosenses 3:23 y 24. Colosenses 3:23 y 24.
Y dice en nombre de Cristo Jesús, dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo servís. O sea, que todo lo que hagamos, así sea nuestro trabajo, no a veces porque digan, no, pues ahí se va y así le vamos a dejar, ¿verdad? No, dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón, como si fuera para el Señor, y haciendo las cosas como para el Señor, dice que vamos a recibir recompensa de la herencia, porque estamos haciendo las cosas para el Señor. Así el Señor nos habla a cada uno de nosotros. En Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y el camino de la vida, las reprensiones que te instruyen. Pero casi en todo tiempo, ¿verdad? La palabra muchas de las veces nos incomoda, muchas de las veces queremos agarrar lo que a nosotros nos convenga, ¿verdad? Y muchas de las veces no estamos de acuerdo con la palabra del Señor. Decía, por eso decían, dice que unos de sus discípulos decían que su palabra era muy dura. Y esa está ahí en Juan 6:59, donde dice, así habló Jesús en Cafarnaún, entrando en la sinagoga. Dice, al escucharlo cierto número de discípulos de Jesús, dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Dice, Jesús se dio cuenta que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que les he dicho? ¿Qué será cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? Y les dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada sirve. Las palabras que les he dicho, dice, son espíritu y vida. Sin embargo, dice, hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde un principio quién eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y les dijo, como les he dicho, nadie puede venir a mí si no se los concede el Padre. Dice, a partir de ese entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Y Jesús les preguntó a los 12, dijo, ¿quieren marcharse también ustedes? Mas Pedro le respondió, Señor, dijo, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros sabemos y creemos que tú eres el Hijo de Dios. Les dijo el Señor, dijo, ¿no fui yo quien los escogió a ustedes, a los 12? Y sin en cambio, dijo, uno de ustedes es un demonio, dijo. Jesús se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, que era el que lo iba a entregar. Pero aquí nos está diciendo solamente, así habló Jesús en Cafarnaún, entrando en la sinagoga. Pero ¿qué era lo que hablaba? ¿Qué era lo que decía el Señor? El mensaje que estaba él hablando, que estaba él diciendo, era el de Juan 8:30. En Juan 8:30 era el mensaje que él estaba dando. Y dice, esto decía Jesús y muchos creyeron en él. Jesús decía a los judíos que habían creído en él, ustedes serán verdaderamente mis discípulos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Y ellos le decían, Señor, dice, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Dice, ¿por qué dices que seremos libres? Y el Señor les dijo, de cierto os digo, que el que vive en pecado, esclavo es del pecado.
pero el esclavo no quedará en la casa para siempre. En cambio el Hijo, Él sí permanece para siempre. Por lo tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Dijo, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra, dice, no tiene acogida en ustedes y por eso tratan de matarme. Yo hablo de las cosas que he visto en el Padre, dijo, y ustedes hacen las cosas que han aprendido de su padre. Y ellos le dijeron, nuestro padre es Abraham. Pero Jesús les dijo, si su padre fuera Abraham, las obras de Abraham harían. Pero viene alguien que les dice la verdad que aprendió de Dios, dice, y por eso tratan de matarme. Dice, esa no es manera de actuar de Abraham, dice. Ustedes actúan, dice, como hizo su padre. Y otra vez le dijeron, dijo, no, nuestro padre es Dios. Les dijo Jesús, si su padre fuera Dios, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí, no he venido por iniciativa propia, sino que Él me ha enviado. Dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden acoger mi mensaje? Ustedes, y ahí les dijo, ustedes tienen por padre al diablo, dijo, y quieren realizar los malos deseos de su padre, dice. Porque él ha sido un mentiroso, dice, y un asesino, dice. Ha sido un mentiroso, dice, desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque la verdad no está en él. Lo único que se le ocurre decir son puras mentiras, porque es un mentiroso y padre de la mentira. Dice, por eso ustedes no me creen cuando les digo la verdad. Dijo el Señor, ¿quién de ustedes encontrará falsedad en mí? Y si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? Dijo, el que es de Dios escucha las palabras de Dios, y ustedes no las escuchan, dijo, porque no son de Dios. Este es el mensaje que daba Jesús cuando sus discípulos dijeron, este lenguaje es muy duro. Y si era duro el lenguaje, ¿verdad? Imagínense que le estaba diciendo, ustedes tienen por padre al diablo. Entonces, eso hablaba Jesús, los profetas hablaban muy duro, razas de víboras y un montón de cosas más, ¿verdad? Entonces ellos sí hablaban duro. Ahora el Señor, por medio de su palabra, nos habla a nosotros de acuerdo a nuestro conocimiento, ¿verdad? Dice un dicho, entre más alto ande uno, mayor es la caída, más fuerte es la caída, ¿verdad? Y para que miramos que no nomás es un dicho, vamos a ver ahí a Eclesiastés 1:18. Entonces, si entre más conocimiento es más sufrimiento, ¿verdad? Eclesiastés 1:18. Está enseguida de Proverbios. Cuando se acaba Proverbios, ahí está Eclesiastés. 1:18, Eclesiastés 1:18. ¿Lo tiene? Ok. Dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. ¿Verdad? Quien añade ciencia, añade dolor. ¿A quién le gusta el dolor? El dolor como no es como muy agradable, ¿verdad? El dolor, pues apenas sentimos un dolor chiquito, ¿verdad? Y luego nos estamos quejando. No queremos sentir dolor. Pero aquí lo bueno y lo maravilloso, ¿verdad? Que es que nos dice, ¿verdad? Que el Señor es nuestro doctor. Y si nosotros estamos confiando en Él, dice que Él va a lavar y Él va a vendar nuestras heridas, ¿verdad? Entonces, si estamos dolidos, el Señor nos va a lavar y nos va a sanar esas heridas. Como si, hijito, no te preocupes, aquí estoy, ¿verdad? Vamos ante nuestro Padre como un niño, ¿verdad? Cuando se cae
Y ay, empieza a llorar, ay, hijito, y luego vamos a curarlo, ¿verdad? Así es nuestro Padre Santo. Eso es lo bueno de este dolor. Eso es lo bueno, ¿verdad? Que tenemos un Padre misericordioso, ¿verdad? Que quiere sanarnos, que quiere curarnos, ¿verdad? Y así nos habla, por ejemplo, a las personas de más conocimiento. A las personas de más conocimiento nos habla ahí en Romanos 2:18. Romanos 2:18 nos dice, conoces la ley, ¿verdad? Conoces la voluntad de Dios porque la ley te la ha enseñado. La ley nos ha enseñado, ¿verdad? Conoces la voluntad de Dios porque la ley te la ha enseñado y sabes cómo actuar según las circunstancias. Dice, tú te crees guía de ciegos, luz en la oscuridad, maestro de los que no saben, el que enseña a los pequeños. Posees en la ley todo lo esencial, las normas del conocimiento y de la verdad. Y dice, pues bien, dice, tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? Dices que no se... Pero aquí caben todos los pecados, no nomás los que está hablando aquí caben todos. Pero por ejemplo, aquí menciona 3, 4. Dices que no debes engañar a tu propia esposa, dice, y tú lo haces. Dices que no debes de robar y tú robas. Afirmas que aborreces a los ídolos y robas en sus templos. Te sientes orgulloso de la ley, dice, pero pasas por encima de ella, dice. De tal manera, dice, que deshonras a tu Dios. Dice, ya lo dice la Escritura con cierta razón, dice, ustedes son la causa de que los paganos, los gentiles, blasfemen el nombre de Dios. ¿Qué sucede cuando a veces la gente nomás tiene puesta los y dice que son hermanos? Sí, estos hermanitos. Entonces ya va la blasfemia al Señor, cuando el Señor no tiene ninguna culpa, ¿eh? Pero la palabra dice que por nuestra causa es blasfemado el nombre del Señor. Y por ejemplo, aquí puedes decir, dices que me amas y no estás bien con tu hermano, no estás bien con tu prójimo, andas en contiendas y todas esas cosas. Y como le digo, aquí en esto caben todos los pecados ahí, todos caben ahí. Entonces cada uno de nosotros tenemos que analizarnos, tenemos que examinarnos, ¿verdad? Y también para los de ya de más conocimiento, los habla ahí en Santiago 3:13. Santiago 3:13. Así que eres sabio y entendido. Si tu sabiduría es modesta, dice, veremos sus frutos en tu conducta noble. Pero si te vuelves celoso, amargo y peleador, no te fíes de ella, que eso sería mentira. Esa clase de sabiduría, dice, no viene de arriba, sino de la tierra, de tu propio genio y del demonio. Dice, donde hay envidia y ambiciones, habrá también inestabilidad y muchas cosas malas. En cambio, la sabiduría que viene de arriba es ante todo, dice, recta, pacífica, capaz de comprender a los demás, dice. Está llena de misericordia y produce buenas obras. No es parcial ni hipócrita, dice. Los que siembran en la paz, cosechan en la paz, dice, todo fruto bueno. Entonces, es palabra, son palabras duras, ¿verdad? Pero palabras que nosotros tenemos que analizar. ¿Para qué? Para que cuando nosotros no andemos bien en el Señor, por eso dice la palabra que tenemos
que unos a otros nos exhortemos, ¿verdad? Nos exhortemos, y así como nos exhortemos, ¿verdad? Nos animemos a seguir adelante. Entonces, vamos a estar buscando del Señor. Vamos a volver ahí a donde estábamos en el 12. 12 nos habíamos quedado en el 6. Romanos 12, 6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad. Liberalidad. Esto a ver si están poniendo atención. ¿Verdad? Liberalidad. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Con alegría. Y ahí volvemos otra vez, por ejemplo, a Corintios 10:31, que todo lo que hagamos, que si comemos, que si bebemos, que todo sea para gloria de Dios, ¿verdad? Y volvemos otra vez, por ejemplo, podemos volver otra vez al Colosenses 3:23 y 24. Y haz de cuenta que yo miro, ¿verdad? Como que la escritura va dando vuelta, va dando vuelta, va dando vuelta. Por eso a veces encontramos una escritura y parece que la volvemos a encontrar acá y vamos mirando que todo va coincidiendo, ¿verdad? Porque yo lo miro en esta manera, la escritura va dando vuelta, va dando vuelta. Entonces, por eso tenemos que estar prestando atención, ¿verdad? Y saber, ¿verdad? Como dice la escritura, que si nosotros estamos en la bondad, miremos que no caigamos, ¿verdad? En la severidad del Señor. Que lo que hagamos, lo que digamos, que le demos gracias y le demos honra al Señor nuestro Dios, porque no es por nosotros. No es por nosotros. Las escrituras se escribieron para darnos enseñanza a nosotros, para aprender cómo guiarnos, ¿verdad? Y no decir como aprender, por ejemplo, del apóstol Pedro. Que él decía, no, Señor, yo aunque me maten, aunque me lleven a la cárcel, yo no, dijo. ¿Y qué fue lo que pasó? El Señor le dijo, no, dijo, antes que cante el gallo, dijo, me negarás 3 veces. Y eso fue lo que pasó. A lo mejor si él le hubiera dicho, Señor, ayúdame, fortaléceme, no permitas que te niegue, a lo mejor otra cosa hubiera sido, ¿verdad? Pero él dijo, no, yo no. A lo mejor los otros sí, pero yo no. Entonces, no, aunque me maten, aunque me echen a la cárcel, yo no te negaré. Entonces, es nosotros tenemos que estar siempre, Señor, fortaléceme, ayúdame, en todo, ¿verdad? En todo. Y así es la palabra del Señor. Vamos a seguir mirando ahí el 9. Romanos 12:9. Estamos ahí en ese. Sí. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aborrezcamos lo malo. O sea, no nos detengamos en lo malo, aunque muchas de las veces pareciera que eso nos trae beneficio, que vamos a sacar algún beneficio. La carne se deleita en muchas cosas que no son agradables al Señor, pero son cosas que no nos convienen. Dijo el apóstol Pablo, todo me está permitido, mas no todo me conviene. Todo me está permitido, mas no me haré esclavo de nada. Entonces, no nos conviene. Entonces dice que aborrezcamos lo malo y sigamos siguiendo lo bueno. Amaos, el 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal,
en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Honrarnos los unos a los otros. O sea, no creyendo que nosotros somos mejores, sino que dice que nosotros tenemos que creer que los demás son mejores que nosotros, ¿verdad? El 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Entonces, todos estos son nuestros deberes, ¿verdad? Tenemos que hacerlo de corazón, sabiendo, ya sabemos que todo el tiempo tenemos que estar agradecidos, que todo el tiempo tenemos que hablar con el Señor, pedirle. Si en un momento un espíritu inmundo quiere llegar a nuestra vida, ¿verdad?, y que nos quiera decir lo contrario, reprenderlo en el nombre del Señor y pedirle al Señor que nos quite eso, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que donde nos conviene son las cosas del Señor, ¿verdad? El 13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que los persiguen, bendecid y no maldigas, gozaos con los que se gozan. Aquí está lo que hace ratito les estaba comentando, que se goce uno con los que se gozan. Dice: llorad con los que lloran, unánimes, dice, entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, ¿verdad? Dice que no tenemos que estar altivos, ¿verdad? Sino nos conviene a nosotros estar con los humildes. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos ser altivos? Porque dice el Señor que Él mira de lejos a los altivos, ¿ya? Y nosotros queremos que nos mire de lejos, o queremos que nos cure, que nos vende, que nos apapache, así que diga: hijito, ven acá, ¿ya? Entonces, estar de cerca con el Señor, nos conviene ser humildes. Nos conviene ser humildes, ¿verdad? Dice el 17: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y no solamente de los hombres, ¿verdad? Bueno, porque de Dios no podemos nomás procurar, porque Él sabe todas las cosas. Entonces, ante el Señor no tenemos que procurar, ante el Señor tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero procurar ante los hombres, ¿para qué? Para que ellos vean, por ejemplo, cuando nosotros éramos y que digan: no, pues pues sí era, pero ya no es. Ya gloria a Dios, ¿verdad? Que ya hay un cambio, ¿verdad? Aunque muchas de las veces muchos a lo mejor prefirieran que mejor fuéramos como antes, que anduviéramos en el mundo de antes, ¿verdad? Ya no somos los mismos, dice, estos ya sabe que ya están locos, ¿verdad? Pero gloria a Dios que nos llamen locos, ¿verdad? Estos ya no tienen gusto de nada, pero el gusto de la carne, el gusto de esta vida, sabemos que va a pasar, que todo va a pasar, y que esas son cosas que a nosotros no nos convienen, ¿verdad? Entonces dice el 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea que nosotros tenemos que esforzarnos por estar en paz. Muchas de las veces vienen problemas a nuestra vida sin que nosotros los busquemos, ¿verdad? Esos siempre van a llegar. Pero nosotros tenemos que esforzarnos por estar en paz con todos.
Y muchas de las veces tenemos, a veces aunque sin tener culpa, nosotros tenemos que aprender a pedir perdón. No, pero que es que aquel fue el que me ofendió. No importa, no importa. Nosotros tenemos que pedir perdón. ¿Ok? Aunque nosotros seamos el ofendido, nosotros tenemos que aprender a pedir perdón. Y estar en paz con todos, ¿verdad? Esforzándonos por estar en paz con todos. ¿Verdad? Eso es bueno, ese es nuestro deber agradable ante el Señor nuestro Dios. El 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Ya? Le demos lugar al Señor. Muchas de las veces se cometen injusticias de una de otra manera, o nos insulten, eso. Por eso dice, bendigan y no maldigan, ¿verdad? Que si alguien te maldició, Dios te bendiga. Y Señor, perdónalo porque no sabe lo que dice. Así como el Señor nos enseñó, ¿verdad? Cuando el Señor fue crucificado allá, cuando lo estaban crucificando, el Señor pudo verlos condenados, ¿eh? O es más, hasta esas horas ahí, mueran ahí. Pero el Señor dijo, no, perdónalos, Padre. No saben lo que hacen. Así nosotros aprendemos del Señor, Señor, perdónales, no sabe lo que dice. Ten misericordia de él, ¿verdad? Y nomás puede decirnos, Dios te bendiga. Eso es nuestro deber que nosotros debemos de hacer. Y nos dice el 20, así que si tu enemigo, no por nosotros, ¿verdad? Alguien que se considere nuestro enemigo, porque nosotros no tenemos que considerar enemigo a nadie. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Verdad? O sea, no solamente tenemos que esforzarnos, darle de comer, darle de beber y todas estas cosas, ¿verdad? En una ocasión, bueno, yo escuché, no lo vi así de vista, pero por ejemplo en las noticias hubo una ocasión que allá en Colorado hubo unas grandes lluvias, ¿verdad? Y decían que había una vecindad donde vivía un pueblecito donde vivía mucha gente. Entonces, bajó la creciente, pero en esta ciudad, en esta calle, dice que había una calle que todos eran puros americanos, puros güeros eran ahí, y nomás había unos mexicanos, y los discriminaban, eran racistas, pues les decían de cosas, y sabe qué les dirían, pero sí los trataban mal. Vino una inundación, se llevó una creciente, se llevó, me imagino que estaba en una poquito ladera, se llevó las casas. Solamente esa casa de los mexicanos quedó de pie. Así dicen, ¿verdad? Quedó de pie, y estas personas, a sus vecinos, los llevaron para su casa. Y dice que les daban de comer y les daban de beber. Y dice que aquellos lloraban y que decían, pero si nosotros cómo los hemos tratado, nosotros cómo los hemos insultado, dice, ¿por qué ustedes hacen esto? Ese es el amor de Dios que nosotros tenemos que hacer, que nosotros tenemos que practicar, ¿verdad? Porque si no hacemos todas estas cosas, es que no hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces, este ha sido el mensaje de esta tarde. Y espero que sea de edificación para cada uno en nuestras vidas, ¿verdad? Y que nos ayuden a seguir creciendo. Y yo les pido de sus oraciones, ¿verdad? Que el Señor, a los que traemos algún mensaje, ¿verdad? Que nos siga dando palabra, ¿verdad? También nosotros tenemos que esforzarnos, no nomás va a llegar la palabra, pero nosotros tenemos que esforzarnos, pero del Señor vienen las cosas, ¿verdad? Entonces, que sea Él haciendo la obra. Dios les bendiga.
y les dejo aquí con nuestro hermano Rosendo.